Muy buenas noches, doctores y doctoras. Bienvenidos a la sala de Cayudi. Hoy, 20 de febrero, día viernes, cuando son las 20:30 en Bolivia, damos inicio a este día 3 del curso internacional de ultrasonido obstétrico, screening del primer trimestre, junto a la docente y doctora Carolina Sender Dendia. Bienvenida, doctora. La sala es suya. Muchas gracias, buenas noches para todos. Eh, Antes de comenzar con la clase de hoy, quiero compartir dos cositas que me quedaron pendientes ayer, que se había hecho demasiado largo el encuentro y que me parece que son importantes. Ayer hablamos de todo lo que es la alteración de la anatomía fetal y de las estructuras fetales y de cuáles son las patologías que podemos descartar con cada uno de los cortes que de rutina hacemos del feto en el primer trimestre. Pero hay dos patologías que podemos sospechar en primer trimestre y que no se ven con esos cortes clásicos que mencionamos de la cabeza, del tórax, del abdomen, sino con otros cortes. Y no quiero dejar de mencionarlas porque están en la bibliografía y es interesante para quienes quieran sumarlo a su screening. Cuando evaluamos la cara fetal, habíamos hablado, esto sí lo describimos, del plano coronal para evaluar todo lo que es el macizo facial. Pero además de ese plano que podemos hacer en primer trimestre, también podemos evaluar la indemnidad del paladar fetal con el mismo corte sagital medio que evaluamos la translucencia nucal. Y esto es interesante porque nosotros con este corte podemos también ayudarnos a descartar la hendidura labio-palatina desde el primer trimestre. Este signo que está descrito se llama maxillary gap y es una interrupción del paladar, del maxilar superior, que podemos ver en ese plano sagital medio justamente, y que tiene aparentemente alta sensibilidad para detectar la hendidura labio-palatina. De todas maneras, no está sistematizado la evaluación del maxilar superior en este corte en primer trimestre. Las sociedades lo proponen como una alternativa para sumar al diagnóstico de las hendiduras, pero no lo recomiendan como que sí o sí tenemos que hacerlo en primer trimestre. Es una herramienta más que nos ofrecen. Entonces, a la hora de diagnosticar fisuras en primer trimestre, tenemos que recordar siempre, en el plano que sea que estemos usando, que estamos evaluando un feto que es muy pequeño y que podemos tener a eso sumadas algunas dificultades técnicas relacionadas con la posición del útero, si está todavía muy flexionado hacia atrás, con las características de la mamá. Bueno, hay distintas cosas que nos pueden dificultar la imagen. Como venimos ya diciendo en reiteradas oportunidades, mucha prudencia en primer trimestre, se puede hacer un diagnóstico presuntivo o de sospecha, nunca vamos a ser concluyentes con respecto a esta patología, se deberá hacer un control evolutivo en tiempo prudencial. Pero esa herramienta del Maxillary Gap nos suma información. Algo parecido algo parecido pasa con la translucencia intracraneana que fue descrita por Chaui en 2009, que en realidad es un signo ecográfico de sospecha de espina bífida abierta, que tampoco está sistematizado su uso en el screening de primer trimestre, pero que nos puede brindar información útil siempre desde el lugar de la sospecha y de la presunción diagnóstica que deberá confirmarse cuando el feto sea más grande. La translucencia intracraneana es este espacio anecogénico que se encuentra entre el tronco encefálico y la cisterna magna y que corresponde al cuarto ventrículo, que habitualmente en el feto normal se visualiza de esta manera y que cuando hay una espina bífida abierta por la misma salida de líquido cefalorraquídeo por el defecto que tracciona el cerebelo hacia la fosa posterior, se colapsa esa translucencia intracraneana, desaparece el cuarto ventrículo, incluso a veces se colapsa también la cisterna magna y dejamos de ver esa sonolucencia intracraneana. Este signo nos puede servir como sospecha de espina bífida abierta, pero siempre tenemos que saber dos cosas importantes. Primero, no descarta todas las espinas bífidas, porque si el defecto es cerrado o si es muy pequeño, si está muy bajo, localizado en el sacro, puede ser que nosotros veamos en primer trimestre la translucencia intracraneana y el defecto en la columna de todas maneras esté. Y por otro lado, tampoco confirma la espina bífida. Es un signo de sospecha.
¿Tiene alta sensibilidad? Sí, en manos experimentadas. ¿Lo podemos sumar a nuestro screening? Sí, pero no debemos ser nunca terminantes en cuanto al hallazgo. Siempre ser descriptivos y prudentes. También hay una manera de evaluar el espesor de esa translucencia intranucal, cuánto mide en relación, perdón, no de la translucencia, sino a ver si el espesor del tronco encefálico es menor que el espesor de la translucencia intracraneana con la cisterna magna. Esto es una relación normal entre el espesor de ambas estructuras, y cuando esa relación se invierte, esto sería de mayor sospecha. Las recomendaciones de las guías son que no es obligación realizar la translucencia intracraneana en todos los screening. Lo podemos utilizar como herramienta de sospecha diagnóstica. No debemos ser concluyentes con respecto a la información, y la medición del espesor de las estructuras y la comparación entre ambos lo deberíamos dejar más en manos experimentadas. Eso era lo que nos quedó de ayer pendiente. Yo ahora voy a dejar de compartir para pasar a la clase de hoy. Me parecía muy importante porque esas estructuras que estábamos viendo están descritas en la bibliografía, y es importante que sepamos de qué se tratan y poder reconocerlas si es que nos interesa hacer la pesquisa de estas patologías. Un segundito, vamos a abrir acá. Así pasamos ahora sí a comenzar con la clase de hoy. Voy a compartir acá. Y así como ayer hablábamos de las alteraciones de la anatomía fetal que podíamos encontrar en primer trimestre, hoy vamos a volver más hacia el tema de las alteraciones cromosómicas. Eh, y para esto vamos a hablar de algunos hallazgos que podemos tener en primer trimestre que nos pueden hacer sospechar con mayor énfasis la presencia de una cromosomopatía. Son hallazgos que vamos a encontrar que son diferentes e independientes al espesor de la translucencia nucal. Por eso, en semana 11-14, como ya dijimos varias veces, tenemos que hacer una ecografía anatómica detallada, exhaustiva, y buscar justamente, perdón la redundancia, todos los detalles. ¿Por qué nos sirve hacer esto? Bueno, si la paciente no se hizo ningún estudio para evaluar la posibilidad de una alteración cromosómica, cuando hallamos múltiples malformaciones o alguna malformación mayor, o varios de los que vamos a llamar marcadores blandos, que son los que vamos a ver a continuación, entonces, sobre todo si eso se da dentro de un contexto de una translucencia nucal aumentada, vamos a tener mayor sospecha de que ese feto realmente puede tener una patología cromosómica. A su vez, si tenemos una paciente que ya se realizó tal vez el estudio de ADN en sangre materna en semana 10, y ese resultado le vino de alta sospecha para alguna trisomía, nosotros, como ya lo hablamos, vamos a tener que esperar hasta la semana 16 para tomar una muestra de líquido amniótico y poder estudiar si realmente el feto tiene la trisomía. Pero si nosotros en semana 11-14 hacemos una evaluación anatómica detallada y encontramos o malformaciones o estos marcadores blandos, varios de ellos, vamos inclinando la balanza hacia la posibilidad de que ese feto realmente tenga un problema cromosómico de base. Entonces, ¿a qué le llamamos marcadores menores o marcadores blandos? Son hallazgos ecográficos que por sí mismos no son malformaciones, que no le van a traer ningún problema a ese feto y que no se asocian con una anomalía estructural, sino que son como pequeños signos que pueden estar en fetos normales, pero cuando hay varios de ellos en un mismo feto, nos deben hacer pensar que tal vez ese feto tiene una alteración cromosómica. Esto yo ya se los mencioné, pero lo reitero porque es importante. Ninguno de estos marcadores, cuando lo incorporemos al calculador, nos va a modificar el número final del cálculo de probabilidad que estamos sacando, pero subjetivamente a nosotros nos suma información. Entonces, ¿cuáles son esos marcadores? Bueno, los quistes de plexos coroideos, la presencia de un intestino ecogénico, la megavejiga, el foco cardíaco ecogénico y la arteria umbilical única. Hay otros hallazgos ecográficos que podemos encontrar en esa ecografía de primer trimestre que no están dentro de estos marcadores blandos,
pero que también me tienen que hacer sospechar que el feto tiene más probabilidad de tener una patología cromosómica de base, siempre en el contexto de múltiples hallazgos. No como un hallazgo aislado, pero sí combinado con otras alteraciones o con una translucencia aumentada, me aumentan la probabilidad de que ese feto tenga una alteración cromosómica. Y estos hallazgos son la ausencia de cámara gástrica, la presencia de múltiples colecciones intraabdominales fetales, los quistes del cordón umbilical, la micrognatia y la agenesia de ductus venoso. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos y luego vamos a profundizar un poco sobre agenesia de ductus venoso, que como les comentaba ayer, es algo muy importante que tiene varias vetas para considerar y que en general es difícil conseguir mucha información en la bibliografía. Empecemos por los marcadores blandos. Dijimos que uno de ellos eran los quistes de plexos coroideos, que son pequeñas áreas líquidas anecogénicas que podemos ver en las alas de nuestra mariposa. Generalmente son pequeñitos, no siempre es así, a veces pueden ser de mayor tamaño. Eso no significa que por eso el feto vaya a tener una alteración neurológica en absoluto. Se forman por plegamiento del neuroepitelio, que queda como atrapado el líquido cefalorraquídeo en esos plegamientos. Es bastante común, se ve mucho en fetos sanos también, y no se asocia con ninguna alteración del sistema nervioso central. Entonces, cuando lo vemos de manera aislada en un feto que no tiene ningún otro hallazgo ecográfico, lo consideramos una variante de la normalidad y sabemos que ese feto no va a tener ningún problema con eso. Pero, como decíamos recién, en el contexto de múltiples hallazgos, es uno más que me hace pensar que es más probable que el feto sí tenga un problema cromosómico. ¿Y con qué se suele asociar con más frecuencia? Se puede asociar con cualquiera de las trisomías, pero se suele asociar con mucha frecuencia a la trisomía 18. Cuando el feto no tiene ninguna alteración cromosómica, va a resolver esto espontáneamente. Los plexos coroideos se van como comprimiendo, esos vasos sanguíneos microscópicos se van como compactando a medida que avanza la gestación. El plexo va adquiriendo mayor ecogenicidad y van desapareciendo los quistes. Antes de la semana 26, generalmente ya no vemos ninguno. Habitualmente cuando hacemos la morfológica en semana 22 ya tampoco se ven, eso es lo más frecuente y no se van a relacionar con ninguna alteración, como dijimos, ni morfológica del sistema nervioso central, ni con las funciones neurológicas postnatales tampoco. Bueno, otro marcador que mencionamos es el intestino ecogénico, que es mucho más común de ver en segundo trimestre que en el primero, pero que a veces puede aparecer en el primer trimestre, sobre todo si está en el contexto de una patología cromosómica. Las otras causas de intestino ecogénico generalmente se manifiestan de manera más tardía. ¿A qué le llamamos intestino ecogénico? Bueno, vamos a ver el intestino fetal hiperecogénico, de un color blanco brillante, con una ecogenicidad muy similar a la ecogenicidad ósea. Ese es el concepto de intestino ecogénico. Puede estar también, aparecer también en otras alteraciones no cromosómicas desde temprano, pero vuelvo a repetir, eso es menos frecuente. Y se ve de esta manera. Fíjense en este feto, ese es el intestino y estos son los huesos ilíacos de la pelvis fetal y la ecogenicidad es muy similar. Acá directamente la ecogenicidad del intestino de este feto es mayor incluso que la ecogenicidad de la vértebra. Otro hallazgo que nos debe llamar la atención cuando estamos haciendo una ecografía de primer trimestre, de hecho lo hace, es la megavejiga, porque aparece como un globo anecogénico enorme que ocupa pelvis y parte del abdomen fetal. Y como algo ya mencionamos en clases anteriores, pero quiero hablar de esta megavejiga como marcador blando hoy, ya sabemos cómo medir la vejiga, ya lo dijimos, la vamos a medir en el eje longitudinal, desde el piso de la vejiga hasta el fondo. Se considera que un feto tiene una megavejiga si la vejiga tiene un diámetro longitudinal mayor a 7 milímetros. Si el feto solo tiene ese hallazgo y es un feto euploide, lo más probable es que resuelva de manera espontánea su megavejiga, arranque a orinar con normalidad y nosotros hagamos un control evolutivo en segundo trimestre y ya no la veamos. Pero ¿qué pasa? Cuando esa megavejiga mide entre 7 y 15 milímetros, es muy común que se asocie a alguna alteración cromosómica, sobre todo trisomía 18 y 13. Entonces es uno de los marcadores que nos tiene que llamar la atención. Con más razón si además ese feto tiene una translucencia aumentada, por supuesto. Cuando las megavejigas son más grandes,
por encima de 15 milímetros, se asocian menos con alteraciones cromosómicas y más con obstrucciones inferiores del tracto urinario, como mencionamos ayer cuando veíamos lo malformativo y no tanto lo cromosómico. Otro marcador blando es el foco cardíaco ecogénico, que en realidad corresponde justamente a un área puntiforme muy pequeñita, bien hiperecogénica, bien blanca, brillante, dentro de los ventrículos del corazón fetal. Y ese punto brillante ecogénico corresponde generalmente o a una microcalcificación o a un área de fibrosis de las cuerdas tendinosas o de los músculos papilares. La gran mayoría de las veces los vamos a encontrar en ventrículo izquierdo. A veces, lo más común es que sea uno y que esté en ventrículo izquierdo, pero pueden ser múltiples, pueden estar en ambos ventrículos. No por eso se considera mayor o menor el riesgo ni de cromosomopatías ni de alteración cardíaca. De hecho, el foco cardíaco ecogénico como hallazgo aislado se considera una variante normal. Lo vemos con bastante frecuencia en los fetos normales y no tiene indicación de ningún estudio específico, si ese es mi único hallazgo. Sin embargo, como todos los otros marcadores blandos, dentro del contexto de múltiples hallazgos, o en un feto que además tiene una malformación, o en un feto que tiene una translucencia aumentada, me tiene que hacer pensar que esto lo hace un poco más probable a que realmente esté vinculado a un defecto cromosómico de base. Lo vamos a ver de esta manera. A veces tenemos imágenes súper claras, depende mucho de las características maternas y de la edad gestacional a la que estemos viendo el feto, como se ve este foco acá, bien clarito en ventrículo izquierdo, o a veces es bastante más dificultoso cuando tenemos algunas condiciones técnicas no adecuadas, pero generalmente llama la atención y se puede ver bien. Otro marcador es la arteria umbilical única. La arteria umbilical única, ¿se acuerdan cuando hablamos que desde la pelvis fetal a los costados de la vejiga podíamos ver las dos arterias umbilicales? Cuando hay una sola arteria umbilical y es el único hallazgo en un feto, lo más probable es que ese feto no tenga ningún tipo de problema ni de patología de base. Sin embargo, en fetos cromosómicamente sanos, que no tienen, o sea, en fetos euploides, la arteria umbilical única se puede asociar con malformaciones del sistema genitourinario del lado de la arteria que falta, o se puede asociar en algunos casos, no muchos, pero hasta en un 10%, con una restricción de crecimiento intrauterino. O sea que son embarazos que de todas maneras vamos a seguir más de cerca. Independientemente de eso, como marcador de riesgo para cromosomopatías, como los demás, en un contexto de múltiples hallazgos, me hace pesar un poco más la balanza de la probabilidad de alteraciones cromosómicas. Y este es un hallazgo muy común, si bien puede estar en cualquiera de las trisomías, pero los fetos con trisomía 18, casi todos, un 75%, tienen arteria umbilical única. Se ve bastante fácilmente, salvo cuando hacemos la translucencia en semana 11, que ahí todo se vuelve un poco más dificultoso. Y bueno, y después vamos a hablar de hallazgos que podemos tener, como los quistes del cordón umbilical, que nos van a llamar la atención. Son imágenes líquidas, anecogénicas, de una pared delgada, bien ecogénica, generalmente son redonditos u ovalados. Son quistecitos que están localizados en la gelatina de Wharton. Si le ponemos el color no se va a pintar porque no tienen flujo. Y generalmente cuando aparecen en primer trimestre en realidad no tienen implicancia patológica. Si uno controla a ese bebé, lo más probable es que desaparezca el quiste para el segundo trimestre y que el feto, sobre todo si es un hallazgo por siempre lo mismo, como hallazgo aislado, no me implica mayor riesgo. Entonces tratemos de no ser alarmistas si no encontramos nada asociado. Ahora, si aparece recién en el segundo trimestre y en el primer trimestre no estaba, o si estaba en el primer trimestre y persiste en el segundo trimestre, o si está muy cerca del nacimiento del cordón umbilical en el abdomen fetal, ahí aumenta un poco la probabilidad de que ese quiste esté en relación a una alteración cromosómica o a una trisomía. Se asocian, los que se asocian a patología, por supuesto, generalmente a otros hallazgos y se asocian más frecuentemente con trisomía 18 y 13. También se pueden asociar con onfalocele dentro de las malformaciones que podemos encontrar. Estamos ya ahora hablando no de marcadores, o sea, a partir de los quistes empezamos a hablar de marcadores que nos deben llamar la atención y hacer pensar en patología cromosómica, aunque, perdón, estamos hablando de hallazgos que nos tienen que hacer pensar
en alteraciones cromosómicas porque se suelen asociar con alteraciones cromosómicas, aunque no estén considerados como marcadores. Algo habíamos mencionado ya de la ausencia de cámara gástrica y la atresia esofágica. Esto muy brevemente como para recordar, no diagnosticamos atresia esofágica en primer trimestre, vamos a tener que esperar ese feto evolutivamente, pero si yo encuentro un feto que tiene una translucencia aumentada, tiene un onfalocele y no veo la cámara gástrica, o sea que estoy ante varios hallazgos, sospecho como más fuertemente que eso puede estar asociado a una atresia. Igualmente no lo rotulo como atresia, describo que no veo la cámara gástrica, lo espero, pero si yo tengo varios signos de que el feto puede tener una trisomía, lo mando a consejo genético. O sea, es diferente la conducta. Si yo no veo la cámara gástrica y el feto está fantástico, que si no veo la cámara gástrica dentro de un contexto de varios hallazgos que me llaman la atención. Porque en ese caso tengo que hacer la interconsulta para evaluar la posibilidad de hacer un estudio de diagnóstico para confirmar o descartar alguna alteración cromosómica, porque hay una altísima asociación de atresia esofágica con trisomía 21. O sea, no todos los fetos con trisomía 21 tienen atresia esofágica, pero muchos fetos con atresia esofágica tienen trisomía 21. Entonces, en un contexto donde yo también estoy viendo otros hallazgos que me llamen la atención, siempre tengo que hacer la interconsulta. Lo vamos a ver de esta manera, como un corte del perímetro abdominal fetal, donde no podemos ver la burbuja con líquido. Es el único hallazgo de primer trimestre. Polidramnios, el saco esofágico, todo lo demás va a aparecer más adelante. No lo busquemos en primer trimestre porque no lo vamos a ver. Mencionamos también como un hallazgo que nos tiene que llamar la atención la presencia de múltiples imágenes líquidas en el abdomen fetal. Cuando uno ve esto, primero tiene que tratar de identificar qué órgano de origen tienen esas colecciones. No es lo mismo que sea una dilatación de las pelvis renales que sea una dilatación intestinal o que sean quistes renales u otros. El quiste del uraco y el coledociano en primer trimestre, la verdad, no los vamos a ver. Pero bueno, son distintas etiología o distintos órganos donde uno puede ver imágenes líquidas. Si uno realmente sospecha que es intestino, ¿cómo yo sé que ese intestino tiene una dilatación patológica? En primer lugar, a medida que uno va viendo y haciendo cada vez más translucencias, van a ver que nunca vemos ninguna imagen líquida en el abdomen fetal más que la cámara gástrica en primer trimestre. En segundo trimestre sí, pero en primer trimestre no. O sea que lo más probable es que si estamos viendo otras colecciones sean patológicas. Igual hay un punto de corte, si yo por la localización de esas imágenes líquidas, sospecho que realmente es intestinal, puedo medir el diámetro transverso de esas asas y si tienen más de 2,5 milímetros, confirmo que son dilataciones intestinales patológicas. Son raras, son bastante raras, pero las podemos encontrar. Entonces tenemos que saber en qué pensamos cuando vemos esto. No pasarlo de largo como si no estuviera ahí, porque siempre volvemos a reiterar lo mismo dentro del contexto de múltiples hallazgos es una imagen sospechosa. Y aún en un feto donde no veamos ningún otro hallazgo más, ni ningún marcador más, debemos describir que en el abdomen fetal estamos viendo, además de la cámara gástrica, otra imagen líquida anecogénica. Podemos poner el diámetro y podemos decir de probable origen intestinal y a reevaluar en próximos controles. Las causas de dilataciones intestinales en primer trimestre generalmente tienen que ver con atresias, ya sea duodenal o de otros segmentos del intestino. Después hay otras causas de dilataciones intestinales, pero generalmente van a aparecer y las vamos a ver más adelante, en el segundo o en el tercer trimestre. Y las atresias intestinales también tienen alta asociación con trisomía 21, igual que la atresia esofágica, con lo cual el hallazgo de múltiples imágenes líquidas en el abdomen fetal en primer trimestre también amerita que consideremos la posibilidad de hacer una interconsulta con genética como mínimo para ofrecerles a los padres si es que quieren hacer, aunque sea lo que es el ADN en sangre materna. Otro signo ecográfico que nos tiene que llamar la atención es la micrognatia, aunque honestamente en primer trimestre es muy difícil. Si uno ve un feto con múltiples malformaciones, de manera subjetiva puede sospechar una micrognatia. En un feto que no tiene otro hallazgo les diría que muy raro que sospechemos una micrognatia. El defecto va a ser mucho más evidente recién en segundo trimestre. Está descrito, pero es difícil de observar. Y acá vamos a empezar una
parte donde vamos a hablar de agenesia de ductus venoso como uno de los hallazgos que podemos tener en primer trimestre y que suma también al contexto de múltiples hallazgos cuando los hay para sospecha de trisomías. Pero como les dije ya ayer, quiero profundizar en esta temática porque es compleja, tiene muchas aristas que tenemos que considerar y no es tan sencillo conseguir una... A mí es un tema que me gusta mucho, entonces me tomé el trabajo de hacer una recopilación de datos como para tratar de armar algo claro de qué es lo que tenemos que hacer si nos encontramos con esta situación. En principio, sabemos que la vena umbilical entra por el ombligo, atraviesa el hígado, vuelca al seno portal. De ahí nacen las venas portales y nace también el ductus venoso. Y el ductus venoso va desde el seno portal hasta el ventrículo subdiafragmático. A ese ventrículo subdiafragmático drenan todas las venas suprahepáticas y la vena cava inferior. Y es el ventrículo subdiafragmático el que lleva la sangre hacia la aurícula derecha. Hay una alineación que ya les mencioné, pero no sé si, como en ese momento estábamos hablando de otra cosa, no sé si lo retuvieron. Hay una alineación entre la vena umbilical, el seno portal, el ductus venoso y atraviesa a través del vestíbulo subdiafragmático la sangre, atraviesa el diafragma, vuelca en aurícula derecha y eso está, todo ese flujo va todo alineado directo al foramen oval y llega a la aurícula izquierda. Y desde allí se distribuye a todo el sistema circulatorio fetal para asegurarnos una buena perfusión de órganos nobles. ¿Esto qué hace? Esto permite que más del 50% de la sangre oxigenada que viene de la placenta llegue en forma directa al corazón fetal. Eso se puede demostrar ecográficamente, pero bueno, lo que están viendo acá son las disecciones del doctor Sosa Olavarría, que todos conocerán, que hizo hace muchos años ya, donde demostró justamente esta distribución anatómica vascular. Y habíamos hablado en la primera clase de que cuando nosotros veíamos un ductus venoso íbamos a evaluar su onda de velocidad de flujo, que tenía que ser un flujo trifásico anterógrado con toda la curva por encima de la línea de base. Y habíamos hablado de la patología mencionando que era patológico que el ductus tuviera una onda A ausente o una onda A reversa. Pero no es lo único patológico. También podemos encontrar que no hay ductus. Y lo vamos a buscar y ponemos en la caja de color y vemos la vena umbilical entrando al abdomen fetal, pero no logramos encontrar ese vasito pequeño con un aliasing significativo y empezamos a tratar de buscarlo colocando el volumen de muestra del pulsado en distintos lugares y nada nos da una curva similar a lo que estamos buscando. Y sí, puede pasar que no haya ductus venoso. La agenesia de ductus venosos se define como la ausencia de conexión entre el seno portal y el vestíbulo subdiafragmático, demostrada en múltiples exámenes. ¿Esto qué significa? Podemos leer toda la definición, no tiene sentido, pero lo que sí demostrada con las mejores herramientas que tengamos para tener alta definición de color, para poder obtener los flujos que estamos buscando. De todas maneras, si de ninguna manera podemos encontrar el ductus venoso, en esa translucencia que estamos haciendo, no vamos a confirmar el diagnóstico, porque el concepto de ductus venoso nos exige que hagamos más de un examen y sigamos sin ver el ductus venoso. Entonces, a esta paciente la vamos a reprogramar para reevaluar la próxima semana y la próxima semana, y de paso vamos a ir tratando de avanzar en las cosas que tenemos que considerar cuando realmente no hay un ductus venoso. Y acá hago una pausa porque es muy importante que no nos subestimemos. Cuando no vemos el ductus, tengamos presente que está bien, uno tiene que tener un entrenamiento en la translucencia, no es sencillo, pero a veces nos puede costar enganchar la onda como para ver el flujo, pero el ductus con el color generalmente se ve, sobre todo si estoy trabajando con una imagen bien magnificada y realmente estoy logrando el plano sagital medio para la evaluación. Entonces, si no vemos el ductus, no pensemos, ay, bueno, no lo engancho, no importa, porque podemos hacer translucencia, hueso nasal y el perfil bioquímico y la historia clínica y tengo la misma sensibilidad. Eso es cierto. Pero no subestimemos la ausencia de ductus. Si no lo pudimos ver, informemos,
el ductus venoso no se logra visualizar en el siguiente estudio, a reevaluar en próximos controles y démosle la importancia que tiene, porque no es un detalle menor. La genesia de ductus venoso tiene tres aspectos muy importantes que tenemos que considerar. En primera instancia, si la vena umbilical, que es nada menos que el vaso que trae la mayor cantidad, o sea, todo el oxígeno que necesita el feto, entra por el ombligo y a nivel intrahepático la pierdo y no sé a dónde vuelco, claramente, seguramente voy a tener alguna alteración circulatoria. Ese es el punto número uno que tenemos que considerar. Si yo no tengo el ductus, a algún lugar está volcando esa vena umbilical y tengo que ver qué repercusión hemodinámica puede tener eso en el feto. Por otro lado, recordemos que del mismo lugar de donde nace el ductus, nacen las venas portales y que si la vena umbilical está volcando a otro lado, yo tengo que evaluar qué tanto flujo hepático voy a tener y qué tan buena va a ser la función hepática de ese feto, porque eso va a depender de cuánta perfusión tenga el hígado. O sea que tenemos que considerar la hemodinamia fetal y tenemos que considerar la perfusión hepática. Y además de esto, la ausencia de ductus venoso se puede asociar con alteraciones cromosómicas o con malformaciones fetales. Entonces son como tres aspectos que vamos a tener que considerar. Esta es una publicación que describe distintas alternativas de derivaciones de la vena umbilical cuando el ductus venoso no está, pero no vamos a entrar en detalle con esto, sino que vamos a ver cómo se decidió separar a las agenesias de ductus venoso en función a la parte circulatoria. Vamos primero con esa primera parte. Cuando la vena umbilical no vuelca en el ductus, puede volcar directamente a la circulación sistémica fetal. Esto se llama drenaje venoso umbilical extrahepático y representa el 30% de los casos de agenesia de ductus venoso. Hay una nueva publicación del año pasado que lo nomina, le cambia el nombre y dice que esto se llama ahora Shunt ductus venoso sistémico. Pero es una nota de color. Lo que nos interesa a nosotros es que el 30% de los casos donde no haya ductus venoso va a volcar a la circulación sistémica. ¿Y a la circulación sistémica a dónde? Puede volcar a través de un vaso aberrante a la vena ilíaca, a la vena cava inferior, a la vena renal, a la aurícula derecha, a veces directamente a la aurícula izquierda. O sea, hay distintas posibilidades de drenaje, pero todas corresponden a vasos que están fuera del hígado. La segunda alternativa es que el drenaje venoso umbilical sea intrahepático, y esto corresponde al 70% de los casos. Hoy se llama agenesia de ductus venoso simple aislada. En estos casos, la vena umbilical entra al hígado, drena al seno portal y de ahí toda la sangre es derivada a través de las venas portales, a través de las suprahepáticas, vuelca al vestíbulo subdiafragmático y llega al corazón después de haber pasado por todo el hígado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa y qué implicancias tiene cada una de estas dos derivaciones. Si el drenaje venoso umbilical es extrahepático, si la sangre va todo a la circulación sistémica, obviamente ese feto va a tener una sobrecarga de volumen porque la sangre viene con muchísima velocidad y pasa directamente al corazón fetal a través de cualquiera de las venas, pero de manera mucho más directa al corazón porque no está haciendo todo el drenaje intrahepático. Entonces, este tipo de agenesia de ductus venoso tiene una alta incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva, justamente por sobrecarga de volumen. Y se puede acompañar, por ende, de hidrops fetal y de alta mortalidad, pre o postnatal. Si ustedes se fijan en este trabajo, por ejemplo, ellos asociaron o dividieron la agenesia de ductus venoso en tipo extrahepático e intrahepático y vamos a detenernos solo en esta partecita. Fíjense que los que tenían un drenaje extrahepático, un gran número tenían cardiomegalia, hidrops y agenesia de vena portal, porque esto también tiene una implicancia para el hígado. Si no tengo una suficiente perfusión hepática, puede haber una alteración del parénquima hepático. En cambio, los casos que tienen un drenaje intrahepático no presentaban prácticamente complicaciones por sobrecarga de volumen. Seguimos con el drenaje venoso extrahepático. Una vez que nosotros vemos que la vena umbilical sortea el hígado y vuelca directamente a la circulación sistémica, tenemos que ir a evaluar el calibre del vaso de derivación.
Porque ese vaso de derivación, si es finito, si es más pequeño que la vena umbilical, va a permitir un flujo de sangre suficiente a través de las venas portales para perfundir el hígado y tenemos menos probabilidad de que haya una alteración de la función hepática postnatal. En cambio, si ese si ese vaso aberrante que va a llevar la sangre de la vena umbilical a la circulación sistémica es un vaso de gran calibre, entonces voy a tener un secuestro de sangre importante a nivel del parénquima hepático y eso se puede asociar con una alteración de la formación del sistema venoso portal y con una insuficiencia hepática postnatal. En este trabajo compararon los dos tipos de drenajes y perdón, los tipos de vaso aberrante, el calibre del vaso aberrante, si era de mayor calibre o de menor calibre y la cantidad de complicaciones. Y además de concluir lo mismo que ya conversamos recién, ellos también asociaban a que si el vaso aberrante era ancho, había mayor riesgo de malformaciones graves y alteraciones cromosómicas. De todas maneras, son solo 22 casos, creo que es una casuística que no es suficiente como para ser concluyentes. Bueno, ¿qué pasa cuando el drenaje venoso umbilical es intrahepático? Es decir, llega a la vena umbilical y toda la sangre pasa a las venas portales y es recogida luego por las suprahepáticas hacia el corazón. En ese caso se modifica el flujo de las venas portales y de las suprahepáticas, adquieren un flujo trifásico ambas y las suprahepáticas que habitualmente suelen tener, lo normal es que tengan una onda reversa, en este caso se hace una onda positiva parecida a la del ductus. Como ya dijimos, tiene mejor pronóstico que el shunt extrahepático porque no le provoca al feto la sobrecarga de volumen, pero sí vamos a tener una sobrecarga de volumen sanguíneo a nivel portal. Entonces eso puede provocar una dilatación del sistema venoso portal, una hipertensión portal y a largo plazo en la vida postnatal puede provocar también la aparición de algunos tumores o de hiperplasia nodular focal. Con lo cual, resumiendo, cuando nos encontramos con una agenesia de ductus venoso, siempre tenemos que hacer un control evolutivo. Dijimos primero para confirmar si tiene una agenesia de ductus venoso el feto. Después para ver a dónde drena la vena umbilical, si es el drenaje intra o extrahepático. Si es extrahepático, trataremos de determinar qué calibre tiene el shunt de derivación. Y luego, en función a eso, vamos a poder hacer un pronóstico de cuál puede ser la evolución de ese feto. Además de todo lo que ya hablamos, nos falta la tercer parte, que es evaluar al feto de manera exhaustiva para descartar que no tenga algo asociado a esa agenesia de ductus venoso. O sea, así como la ausencia de ductus en un contexto de múltiples malformaciones me debe hacer pensar en cromosomopatías, cuando yo solo vi hasta el momento la ausencia de ductus, tengo que empezar a buscar otros hallazgos para ver si está relacionado a otras patologías. ¿Y con qué se puede relacionar? Se puede relacionar con alteraciones cromosómicas, con alteraciones genéticas, con síndromes polimalformativos, con restricción de crecimiento intrauterino y bueno, con algunas características que solemos hallar en las alteraciones cromosómicas, como el aumento de translucencia nucal, el hidrops, el higroma quístico. Se puede asociar también con malformaciones cardíacas y con otras malformaciones extracardíacas. Ahora, la agenesia de ductus venoso, la bibliografía la refiere como de baja incidencia y yo realmente no sé si comparto demasiado el concepto. Estas publicaciones que dicen que las genesias de baja incidencia son viejas y en realidad era porque las primeras agenesias de ductus venosos se diagnosticaban en segundo trimestre. Cuando se había detectado un feto con alguna malformación, sobre todo si era cardíaca, o con un hidrops, bueno, cualquier feto que tuviera algún hallazgo patológico de primer trimestre se derivaba a un centro de mayor complejidad donde se le hacía una evaluación más completa y ese centro de mayor complejidad detectaba la agenesia de ductus venoso. Entonces, claro, los casos eran pocos, pero en realidad hay fetos que si no tienen malformaciones estructurales asociadas y no tienen una sobrecarga de volumen, como en los casos de derivación intrahepática, podríamos estarlos subdiagnosticando al no pesquisar el ductus venoso de rutina en el screening del primer trimestre. Esto lo vamos a pasar porque tenemos mucho para hacer hoy. Igual yo se los dejo para que lo vean, por si quieren buscar los trabajos después y leerlos, pero todos más o menos hablan de lo mismo. Sí hay mucha diferencia en el porcentaje de intrahepático versus extrahepático de un trabajo al otro. Pero después
y también en el porcentaje de malformaciones asociadas. En resumen, el concepto que yo quiero que se lleven es ¿qué hago si me encuentro, si no veo el ductus venoso? Bueno, como ya dijimos, primero lo recito y lo vuelvo a recitar y confirmo la ausencia de ductus, hablando de que fuera el único hallazgo. Si el hallazgo es aislado, lo puedo mandar a consejería genética de todas maneras. Habitualmente los genetistas no solicitan ningún cariotipo si no se encuentra en el contexto de otras malformaciones. Eh, pero no está de más, lo podemos hacer. Si por supuesto encuentro alguna otra cosa asociada, seguro va a terminar haciéndose un cariotipo. Voy a tratar de determinar cuál es el tipo de shunt, si es intra o extrahepático. Voy a tratar de, si es extrahepático, ubicar el vaso aberrante y ver el calibre de ese vaso. Lo voy a complementar el estudio con un seguimiento de la evaluación anatómica, porque a lo mejor lo que yo no vi en la translucencia puede aparecer como un hallazgo nuevo cuando el feto sea un poco más grande. Y voy a complementar el estudio siempre con ecocardiografía fetal, siempre. Y después, bueno, otros estudios van a depender de los hallazgos que vaya teniendo a medida que pasan las semanas. El control es muy estricto, debería ser semanal, sobre todo morfológico, por lo menos hasta que lleguemos a la evaluación morfológica como tal que hacemos después de la semana 20, justamente en la pesquisa de nuevos hallazgos. Y tenemos que hacer un control hemodinámico fetal también, evaluar, bueno, que el feto por supuesto no entre en hidrops, podríamos sumarle la evaluación del flujo tricuspidio, ir evaluando un poco cómo va la hemodinámica fetal, sobre todo hasta que sepamos bien cuál es el sitio de derivación de la vena umbilical. Cuando el feto nace, se le hará también un control hepático para ver cómo está su función hepática. En lo personal, y por eso les digo que no sé si coincido tanto con que es tan rara la patología, ya me ha tocado ver varios casos de agenesia de ductus venosos. Está bien, hace muchos años que trabajo, pero también es cierto que en lo que es feto de alto riesgo, igual hace muchos años porque ya estoy vieja, pero no hace tantos años que trabajo, igual hace mucho, pero no tanto como desde que soy ecografista general. Y ya vi 9 casos de agenesia de ductus venoso confirmados en mi consultorio simplemente. Todos fueron con una derivación intrahepática, con lo cual yo no encontré ninguno que entre en insuficiencia cardíaca, que presente un hidrops ni una cardiomegalia, como era de esperarse. Ninguno de ellos tuvo problemas hepáticos postnatales. Esto lo tomamos con pinzas porque en realidad hubo 2 fallecidos, entonces no podría decir ninguno de ellos, pero los que vivieron no presentaron insuficiencia hepática y la mitad prácticamente presentó algún defecto o malformación asociado, que es más o menos lo que coincide más o menos con lo publicado en la bibliografía. Entonces, para concluir, la agenesia de ductus venoso es una malformación del sistema venoso fetal, de cuya incidencia en realidad no podemos asegurar qué tan alta es. Hasta que no esté sistematizado la evaluación del ductus venoso en primer trimestre, no lo vamos a saber a ciencia cierta. También porque los fetos que hacen una sobrecarga de volumen y un hidrops y una insuficiencia cardíaca muchas veces terminan en un embarazo detenido intrauterino y si nunca vimos el ductus venoso, es probable que no sepamos la causa. Eh, y bueno, lo que sí sabemos es que cuando detectamos esa agenesia de ductus venoso, tenemos que evaluar sistemáticamente lo que ya dijimos, el sitio de drenaje y la presencia o ausencia de malformaciones asociadas. Si solo tiene una agenesia del ductus venoso, la probabilidad de supervivencia de ese bebé con vida postnatal normal es entre un 95 y 100% de los casos. Ya el pronóstico cambia bastante cuando está en el marco de presencia de otras malformaciones. Bueno, no sé cómo venimos. A mí me gustaría mucho ver la siguiente parte de corrido, si puede ser, María José. No sé qué te parece. La parte, lo que sigue es más largo, pero tiene una continuidad de razonamiento. O sea que no sé si quieren que empecemos igualmente o ¿cómo vamos? ¿Qué hora es? 22:15. ¿O quieren hacer un pequeño receso ahora? Me gustaría hacer todo lo que sigue después de corrido, porque es todo un comparativo de distintas patologías. ¿Puede ser? Bueno, doctora, tenemos un comentario del doctor Sí. Tinoco que dice, seguimos y estamos a 15 minutos de el Bueno. receso, pero podríamos continuar.
Y usted Si no, me avisa. empiezo y que suspendemos en el horario del receso y después seguimos, no, no hay problema. Sí, la mayoría de los doctores dicen que continuemos. ¿Qué duración Perfecto. tiene este segmento, doctora? Tal vez para cortar después. No. Es No, esto es total. hasta el final, es un continuado hasta el final y es bastante largo. Así que cortémoslo a la mitad, no hay problema. Vos me avisás, hagamos Muy así. bien, Yo doctora, aquí se comienzo, vos me esperan. avisás cuando te parece y hacemos el receso, no hay problema. Ya, muy bien. Tal vez explicar brevemente a los doctores que están opinando que continuemos. Sí Perfecto. debemos darnos por lo menos unos 5 minutitos para que todos podamos descansar, incluida la docente. Así que les aviso para que hagamos el receso. Eso te pido, por favor, sí. Yo empiezo y vos avísame cuando te parece, hacemos el receso, porque ahora es todo un continuado de la misma temática hasta el final y es bastante extenso. Ya, Así que vos perfecto. avísame, yo espero que vos me avises. Gracias. Listo, doctora, listo. Bueno, vamos a comenzar entonces con esto. Habíamos prometido que íbamos a hablar de las anomalías cromosómicas más frecuentes y estas son, como todos sabemos, trisomía 21, 18 y 13, el síndrome de Turner y las triploidías. Lo que a mí me interesa que ustedes se lleven del encuentro de hoy es una idea de qué podemos esperar encontrar en cada una de estas patologías. ¿Y para qué me sirve eso? Porque por supuesto que nosotros no vamos a hacer nunca un diagnóstico de cuál es el cariotipo de un feto por una ecografía. Pero reitero, y me parece súper importante, y ojalá podemos hacer todo este bloque completo porque es muy largo, pero me gustaría poder cerrarlo con un par de casos que traje para compartir, para que ustedes vean realmente la importancia que puede tener para unos padres el hecho de que nosotros podamos hacer una orientación. Quiero que quede claro que yo no estoy sugiriendo en absoluto que nosotros tengamos que decirle a los padres qué trisomía sospechamos, porque eso no corresponde y no es certero, no tiene ningún tipo de precisión y no tiene asidero científico. Pero sí, como ya les mencioné, es muy, no sé si a ustedes les pasa, pero en nuestro medio es muy común que la paciente, sobre todo si tiene más de 35 años y tiene el poder adquisitivo para hacerlo, vaya directo, es como ir al kiosco a comprarse un caramelo. Se va al laboratorio y dice, me quiero hacer el ADN, acá hay libre acceso a eso. El laboratorio le hace la extracción, viene con el resultado de ADN y si le dio bien, fantástico, pero si le dio mal, es un problemón, porque tiene 11 semanas y tiene que esperar hasta las 16 para la amniocéntesis confirmatoria. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos herramientas para saber qué voy a buscar según qué trisomía estoy sospechando, me va a servir para respaldar ese diagnóstico del ADN o para decir, bueno, la verdad que es bastante poco probable que sea algo fetal tu ADN. Tenemos que esperar, por supuesto, la amniocentesis, hay que hacerla, no hay otra manera de descartarlo, pero voy sumando cosas que suman un poco de tranquilidad. Por eso, y también me pasaba cuando yo era estudiante, que leía en los libros las características de cada una de las trisomías y si vamos a buscar el listado de los hallazgos que podemos tener, son un montón de cosas y son todas parecidas. Termina uno teniendo un matete en la cabeza que no sabe realmente para dónde correr. Entonces la idea es tratar de destacar qué es lo más importante de cada patología y qué es lo que a mí me va a dar como el signo de que realmente estoy estoy apoyando un diagnóstico presuntivo de sospecha. Empecemos por la trisomía 21, el síndrome de Down es la trisomía más frecuente, sabemos que su incidencia aumenta con la edad materna, la gran mayoría de estos fetos aparecen de forma aleatoria, o sea, en una familia que no tenía ningún tipo de antecedentes y que no tenía ninguna patología de base tampoco, o sea, por ejemplo, ninguno de los padres tenía un mosaico, ni nada. Son patologías esporádicas y solo aumenta muy poquitito el riesgo para embarazos posteriores el hecho de haber tenido un bebé con síndrome de Down en un embarazo anterior. El pronóstico del bebé con síndrome de Down va a depender mucho de si tiene o no tiene malformaciones asociadas, porque si no tiene malformaciones, tiene una sobrevida bastante normal con su déficit o su retraso en lo madurativo, en lo neurológico, que es variable, es muy variable, pero la gravedad de la patología se relaciona en general sobre todo con
la presencia o ausencia de malformaciones cardíacas. Lo más frecuente que voy a encontrar en la translucencia en un feto con síndrome de Down es una translucencia aumentada, que generalmente está poquito aumentada. No suelen ser translucencias muy elocuentes, muy ominosas, muy grandes. Es menos frecuente encontrar un hidrops o un higroma quístico. Lo más común es que sean translucencias muy levemente aumentadas. A veces puedo encontrar una ausencia o una hipoplasia de hueso nasal, pero sabemos que eso pasa más o menos en la mitad de los casos. El canal AB es el defecto cardíaco característico de la trisomía 21. De hecho, es uno de los hallazgos que en un feto sin otros hallazgos me tiene que llevar a sugerir la interconsulta genética. Consiste en la desaparición de la cruz del corazón, y tenemos una comunicación interauricular e interventricular muy grande. Eh, Siempre la evaluación del corazón en primer trimestre es dificultosa, esto lo sabemos, pero es uno de los hallazgos más ominosos. Y después, los fetos con trisomía 21 pueden tener alteraciones del tracto digestivo, como ya lo mencionamos, entonces me puedo llegar a encontrar con una ausencia de cámara gástrica en el corte del abdomen, o con múltiples burbujas a nivel del abdomen fetal, o con un intestino ecogénico. Es muy común en los fetos con trisomía 21 el onfalocele, y generalmente es un onfalocele pequeño. Entonces, es un onfalocele que yo por ahí, si no lo voy a buscar, no lo veo. Tengo que ser muy prudente, muy cuidadoso a la hora de evaluar el abdomen, en la pared abdominal fetal. Fíjense que esto es un onfalocele, en un feto con trisomía 21. Viene en la base del cordón, apenitas un poquito de intestino, que lo puedo reconocer por su ecogenicidad. Pero son onfaloceles chiquititos. A esto se le pueden asociar a veces alteraciones genitourinarias, de las cuales lo más común es ver solo una dilatación piélica, que la verdad es que no es frecuente en primer trimestre. Lo más común es que esto recién lo veamos en el segundo trimestre. Y en cuanto a los miembros, lo más habitual dentro de lo que es la trisomía 21 es en los pies del feto ver una separación entre el pulgar y los cuatro dedos y los otros cuatro dedos, que se llama sandal gap, porque es como si te hubiera puesto una sandalia en el pie. Las otras alteraciones que puedo encontrar en los miembros es muy difícil que las veamos en primer trimestre, es más probable que las veamos más adelante. Pasamos ahora, vuelvo a lo mismo, hallazgo puede haber un millón. Yo estoy tratando de enfocarme en lo más frecuente como para que a nosotros nos resulte, podamos hacer la asociación inmediata, estoy viendo esto, pienso en esto, en esta trisomía. La trisomía 18, que también se llama síndrome de Edwards, es la segunda en frecuencia, es bastante menos frecuente que el síndrome de Down. También su incidencia aumenta con la edad materna, pero la gran mayoría de estos fetos muere inútero, y por eso no es tan, además de por su baja frecuencia, no es tan conocida tampoco, sobre todo por los pacientes, que como dijimos al principio de todo este módulo, vienen porque quieren saber si el bebé tiene un síndrome de Down. Algunos fetos pueden tener una supervivencia postnatal que generalmente no es muy prolongada, puede ser un poquito mayor en los mosaicos, y el aumento para embarazos posteriores de la posibilidad de tener otra trisomía 18 es muy bajita. En estos fetos voy a encontrar una translucencia aumentada, pero ellos sí tienen una translucencia bastante más aumentada, e incluso a veces se puede acompañar de un higroma quístico o de un hidrops. Entonces podemos ver colecciones tabicadas detrás de la nuca fetal, como se ve en esa imagen, o edema de todo el tejido celular subcutáneo, en todo el feto, o tal vez no en todo el feto, pero en la cabeza y en el abdomen fetal. Tienen algunos signos que son difíciles. Estos tres son muy difíciles de ver en primer trimestre. La micrognatia, como ya dijimos, salvo que sea en un contexto de otras malformaciones, es muy difícil que la diagnostiquemos en primer trimestre. La bradicardia es sutil, es muy poquita, el descenso de la frecuencia cardíaca no está dentro del rango de lo patológico, no es que va a tener 80 latidos por minuto, entonces también es difícil de asumir que eso sea una bradicardia patológica. Y el RCIU, diagnosticarlo en primer trimestre también es muy difícil. Si yo tengo una datación muy precisa y segura de semana 9 y viene a la semana 12 y tengo un feto que tiene 40 milímetros,
puedo diagnosticar un RCIU temprano, que son severos, pero cuando hablamos de RCIU temprano, generalmente son restricciones que vamos a diagnosticar en segundo trimestre. En primer trimestre son muy raras. ¿M? Los fetos con trisomía 18 también suelen tener onfaloceles, pero son onfaloceles mucho más grandes que nos van a llamar la atención apenas apoyamos el transductor. Fíjense que este es el perímetro abdominal y los órganos herniados tienen casi el mismo tamaño que el perímetro abdominal fetal. Se ven en la imagen es como muy elocuente. Y dos cosas que ya mencionamos antes cuando hablamos de los marcadores blandos. Los fetos con trisomía 18 suelen tener muy frecuentemente quistes de plexos coroides y arteria umbilical única. A veces también podemos encontrar anomalías del tracto urinario. Acá es más frecuente que encontremos una displasia renal asociada o no a una obstrucción baja del tracto urinario. El- si tenemos una obstrucción, un luto, una obstrucción del tracto urinario bajo, lo vamos a ver siempre por la media vejiga, esa es una imagen elocuente, pero las displasias renales, como ya mencionamos cuando hablamos de lo malformativo, son más difíciles de diagnosticar en primer trimestre porque el aumento de cogenicidad del riñón es algo subjetivo y en primer trimestre muchas veces, sobre todo si uno hace una evaluación transvaginal, el riñón de por sí es bastante ecogénico, entonces es difícil de diagnosticar. En esta imagen no, porque tengo la megavejiga asociada a la dilatación de las pelvis renales y al aumento de cogenicidad de los riñones. 2 más 2 en general es 4, pero es difícil diagnosticar las displasias renales si no hay una megavejiga en primer trimestre. Esto sí es muy importante. La gran mayoría de los fetos con trisomía 18 tienen las manos en flexión y tienen los puñitos cerrados delante del pecho casi todo el estudio. Es un común denominador del feto con trisomía 18, hasta más del 80% de los fetos con trisomía 18 tienen las manos en esa posición, así que muy importante, si estoy sospechando una trisomía 18, ir a mirar las manos. El resto de las alteraciones esqueléticas que pueden tener son más difíciles de pesquisar en primer trimestre. Vamos a hablar ahora de la trisomía 13 o síndrome de Patot, que es menos frecuente aún que la trisomía 18, cuya incidencia también aumenta con la edad materna. Si bien la mayoría se presenta al azar, de novo, como algo de aparición espontánea, pero hasta un 20% sí se puede asociar con traslocaciones en uno de los padres. Por eso, cuando nos encontremos con una trisomía 13 confirmada por un estudio de cariotipo, tenemos que mandar a los padres a asesoría genética porque tenemos que descartar que uno de ellos no sea portador, porque si no eso aumenta mucho el riesgo para embarazos posteriores. En este caso sí. Y de los fetos con trisomía 13, el 95% también muere in útero. En estos casos también vamos a encontrar translucencias aumentadas, también tenemos alta frecuencia de hidrops. Y lo que nos tiene que quedar como idea de la trisomía 13 es que generalmente lo que más está afectado es la línea media del feto, o sea, en todos los órganos y sistemas a nivel de línea media. Entonces, en este feto es más probable que encuentre una holoprosencefalia, la que habíamos descrito como malformación, que puede ser aislada, bueno, puede estar asociada a una trisomía 13. También es más común que encuentre defectos faciales, como las hendiduras labiales y palatinas, o a veces microftalmía. Es muy común que haya malformaciones cardíacas, seguimos bajando por el eje del cuerpo. Lo más habitual es que haya defectos del septo, de los septos. Y en este caso también puede haber megavejiga, también puede haber arteria umbilical única en un feto con trisomía 13. Pero hay algo que es característico del 13, así como el 18 tiene los puñitos cerrados, el 13 suele tener polidactilia. Hasta en un 70% de los fetos con trisomía 13 pueden presentar polidactilia. De una mano, de las dos, de un pie, de las dos, pero la vamos a tener que ir a buscar. ¿Qué pasa con las triploidías? Las triploidías son afectaciones más severas donde hay un cromosoma extra para cada par de cromosomas. O sea, es como si fuera una trisomía de todos los cromosomas. Esta patología aparece sin relacionarse con edad materna, o sea que puede aparecer en gente joven. Y si bien es bastante frecuente, hay tantos fetos con triploidía que terminan en abortos que por supuesto la incidencia al nacer es muy baja, pero la incidencia en la concepción en realidad es bastante alta. Fíjense que la bibliografía dice que
Las triploidías son responsables de entre 15 y 20% de los abortos espontáneos. Tiene una altísima mortalidad neonatal si es que el feto llega a término. El riesgo de recurrencia sí es muy bajo. Y en estos casos en que hay una triploidía, lo que nos tiene que llamar la atención es la placenta. En realidad, lo que nos va a llamar la atención es la placenta, porque la gran mayoría de las triploidías se relaciona con una placenta, con un embarazo molar. Entonces la placenta la vamos a ver engrosada, irregular, con zonas más gruesas, otras más delgadas, bien heterogénea. Esto del aspecto en queso suizo, que se la dan los múltiples quistes placentarios, es un aspecto que vamos a ver evolutivamente a medida que avance la gestación, no tan común en primer trimestre. Pero sí en primer trimestre vamos a empezar a ver ligera heterogeneidad de la placenta, aparición de algunos quistes, algo como más sutil, pero yo tengo un feto con un hidrops, una translucencia aumentada, y me encuentro con una placenta que empiezan a aparecerle quistes, tengo que sospechar que eso puede tratarse de una triploidía. En los casos de la triploidía, el hidrops suele ser bastante importante y se presentan con un RCIU de presentación bien temprana, simétrico, severo, que también va a ir siendo cada vez más evidente a medida que vayan pasando las semanas, aunque en este caso es más severo y podemos hacia cerca de semana 14 ya estar sospechándolo. También tiene una alta incidencia de defectos cardíacos, más del 80% presenta una malformación cardíaca asociada. A veces puede, además de defectos del septo, presentar dextrocardia. Y a veces podemos encontrar, muchas veces podemos encontrar malformaciones del sistema central, del sistema nervioso central, ya sea holoprosencefalia o a veces mielomeningocele. También tenemos anomalías en las extremidades, en casi, o sea, en muchos fetos con triploidías, eso es bastante frecuente. El fémur corto, ya dijimos, difícil de diagnosticar en primer trimestre. Polidactilia, que podemos encontrarla acá también, así como en la 13, y sindactilia, que ya en primer trimestre es más difícil de diagnosticar. Estos fetos pueden también tener asociadas algunas anomalías del tracto genitourinario, como los quistes renales y las hidronefrosis. Ambos, el quiste renal, por ahí los quistes renales a veces se empiezan a ver desde el primer trimestre, pero siempre las dos cosas, tanto el quiste renal como la hidronefrosis, van a ser más evidentes en el segundo trimestre. Que si el feto tiene una triploidía, idealmente deberíamos estar descartándola antes de llegar al segundo trimestre. Y por último, el síndrome de Turner o monosomía del X es en realidad eh, la ausencia del segundo cromosoma sexual. Es una patología que no se relaciona con edad materna, tiene una incidencia bastante alta, de 1 en 2.500 nacidos vivos. Incluso intraútero la incidencia es más alta aún, lo que pasa que esta patología también tiene una alta tasa de mortalidad intrauterina y causa el 10% de los abortos del primer trimestre, con lo cual es más frecuente todavía de lo que vamos a ver al nacer. Si el embarazo cursa sin grandes malformaciones o trastornos hemodinámicos más que nada y llega al término, esas mujeres o esas bebés que nacen tienen una esperanza de vida relativamente normal, la inteligencia está más o menos dentro del promedio, sí van a requerir después reemplazo hormonal, estrogénico para llegar a la pubertad, hormona de crecimiento para poder crecer y seguimiento cardiológico porque son frecuentes las alteraciones cardíacas. Pero, digamos, la que pasa la etapa prenatal tiene una posibilidad de sobrevida medianamente normal. Esta es una patología que también aparece al azar, sin necesariamente tener antecedentes familiares. Y el hallazgo dominante en ecografía del primer trimestre es el higroma quístico, asociado o no a hidrops, la gran mayoría de las veces asociado a hidrops. Estas sí son translucencias monstruosas. Cuando yo veo una translucencia muy grande en un feto femenino, yo tengo que pensar en síndrome de Turner siempre. ¿Se asocia a fémur corto? Sí. Difícil de diagnosticar en primer trimestre, sí. Eso lo vamos a ver mejor en segundo trimestre. Y se asocia también, lo que pasa que dentro de la patología cardíaca, lo más común es que se asocia a coartación de aorta. Y esto en primer trimestre altísimamente improbable que lo veamos,
porque es una patología evolutiva que se va a hacer más evidente cuando se produzca el desbalance entre las cavidades cardíacas derecha e izquierda, y para eso necesitamos darle tiempo al feto y es más fácil de diagnosticar más adelante. Entonces, como para resumir, ¿qué es lo que espero yo encontrar si tengo una sospecha de trisomía 21 por el ADN en semana 10 y le hago la ecografía en semana 12? Espero encontrar una translucencia nucal aumentada de leve a moderada. Ese feto con trisomía 21 puede tener una taquicardia leve. No nos va a llamar la atención la taquicardia sola, solamente cuando le estamos buscando el pelo al huevo, o sea, cuando estoy tratando de encontrar marcadores ecográficos que respalden la sospecha de trisomía 21 que me dio el ADN temprano. Puedo encontrar un hueso nasal ausente o hipoplásico. Puedo encontrar reflujo en el ductus venoso, un canal AB a nivel cardíaco y un onfalocele pequeño. Esos serían como los signos más eh, frecuentemente relacionados con trisomía 21, los signos ecográficos. En cuanto a la trisomía 18, la translucencia va a estar aumentada también, moderadamente aumentada. Suelen tener una bradicardia leve, que también es muy sutil y no nos va a llamar la atención. Y en cuanto a lo que puedo encontrar asociado, puede haber un onfalocele, que generalmente va a ser de mayor tamaño. Las manos en puño es bien característico, eso se les tiene que quedar grabado. Y después puedo encontrar una megavejiga, pero muy frecuentemente voy a encontrar, o sea, puedo encontrar megavejiga o no, pero muy frecuentemente voy a encontrar arteria umbilical única y quistes de plexos coroides en un feto con las manos en puño. Eso es lo más común y con una translucencia aumentada. La trisomía 13 tiene una translucencia aumentada, bastante aumentada, con una taquicardia muy severa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso cuando hicimos el screening? Este sí tiene una taquicardia que me va a llamar la atención. Generalmente no llega a 200 latidos por minuto, pero suele estar entre 175, les diría que generalmente de 180 para arriba. Y estos fetos tienen todas lesiones en la línea media, entonces voy a encontrar holoprosencefalia, anomalías faciales, de defectos cardíacos y esto asociado a manos con polidactilia o a pies con polidactilia. Cuando yo estoy sospechando de una triploidía, además de un feto que generalmente va a estar hidrópico y bradicárdico, vamos a encontrar una placenta también hidrópica. Entonces, engrosada, heterogénea, con quistes. Y en el síndrome de Turner voy a encontrar una translucencia enormemente aumentada, con hidrops, con higroma quístico, con una taquicardia muy leve que no me va a llamar la atención. Si trato de ver el sexo fetal y descubro que es una nena, más aún sospecho este diagnóstico y esos son los hallazgos distintivos de esta patología. Tenemos que hablar, vamos a hablar un poco ahora sobre los conceptos de higroma quístico y de hidrops fetal. Entonces, el higroma quístico consiste en una falla del desarrollo del sistema linfático que aparece en edades tempranas de la gestación, pero en donde no hay un buen drenaje, con lo cual el feto empieza a tener acumulación de líquido en distintas partes de su cuerpo. Generalmente lo vamos a diagnosticar cuando veamos una imagen líquida bastante grande, eh, multitabicada, heterogénea, que va a estar localizada en la parte posterior del cuello y a ambos lados del cuello. Eso es lo más frecuente. La patología se produce por un trastorno que aparece en semana 10. Nosotros en semana 12 ya lo vamos a ver, es bastante elocuente la imagen, ahora se las voy a mostrar. Puede estar presente esta patología hasta en un 1% de los embarazos de primer trimestre y se puede asociar, como dijimos recién, con varias alteraciones cromosómicas, pero también puede presentarse en fetos euploides. Y tengamos cuidado con eso. Esta es una imagen, esta ya la vimos, pero este es un feto que tenía un higroma quístico en primer trimestre, una translucencia muy aumentada, conceptos internos, heterogénea, y cuando yo le hacía un corte transverso y bajaba al nivel del cuello, veía esta imagen, que es muy característica del higroma quístico, que significa la presencia de líquido en ambos senos linfáticos yugulares. Este feto, por ejemplo, había venido con el diagnóstico del higroma quístico
Nosotros lo venimos siguiendo hace rato, te esperamos para hacerle los estudios. Se le hizo una evaluación, o sea, ellos vienen derivados, le hicimos la evaluación anatómica fetal temprana, no le veíamos nada malformativo. Finalmente, esta paciente no se sometió a procedimientos invasivos porque no quiso, se hizo un ADN que le dio bien y en el seguimiento, justo esta semana vino, yo le hice la evaluación morfológica, el feto no tiene más nada. No persistió la dilatación de los senos yugulares, terminaron desapareciendo antes de la semana 20 y es un feto que ya sabemos que su ADN es positivo, tiene un foco cardíaco ecogénico también, ahora que me acuerdo, pero es el único hallazgo. Entonces, dentro de este contexto, asumimos, por supuesto respaldados por el ADN negativo, que es de screening, pero descarta un montón de cosas, y al no encontrar ningún hallazgo anatómico asociado, estamos asumiendo que es un feto normal. Para la semana 20 que vino ahora, ya les comento para hacer la morfológica, ya no tenía esa dilatación. Esos fetos generalmente lo resuelven espontáneamente, eso es lo más común si el feto es euploide. Bueno, esto es lo que ya les estuve comentando. Fíjense las imágenes. Esto es en un corte sagital medio, se ve bien el edema, bien engrosado, bien heterogéneo. A veces eso se puede extender al tórax, al abdomen, a distintos sectores, pero siempre en el espesor del tejido celular subcutáneo. Se puede asociar en el cuello con esa dilatación de senos yugulares, como vimos recién, o al hacer un corte un poco más alto de la cabeza fetal, podemos ver esto que es distintivo, que es el ligamento cervical posterior, que es como que cruza justo en el medio de la nuca ese líquido que está en el tejido celular subcutáneo. Y así como les dije, seamos cautos porque hay fetos euploides que pueden tener un higroma quístico. Sin embargo, la mayoría de los fetos con higroma quístico tienen una patología cromosómica de base, ya sea el síndrome de Turner, que como mencionamos es el más frecuente, pero puede tener cualquiera de las trisomías, también puede tener un síndrome de Noonan. O sea, hay muchas cosas que descartar antes de asumir que es un feto sano más allá de su alteración en el sistema linfático. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hasta un 30% de los fetos con higroma quístico pueden tener una malformación cardíaca asociada. Así que no nos quedemos con nuestra evaluación nada más del corazón fetal, indiquémosle o recomendémosle que se haga una ecocardiografía fetal precoz. Entonces, como dijimos, si el feto no tiene ninguna patología cromosómica, lo puede resolver espontáneamente y eso va a suceder por lo menos en la mitad de los casos. Y generalmente va a suceder temprano en el embarazo, más temprano que tarde. Es de mal pronóstico que persista en el segundo trimestre porque puede progresar y terminar convirtiéndose en un hidrops. Y tenemos que hacer un seguimiento postnatal porque a veces el feto que tuvo un higroma quístico intraútero puede desarrollar después una tortícolis congénita o un linfedema transitorio. Un segundo, por favor. Ahí me dice el doctor que sería conveniente que hagamos el corte, si les parece, y después continuamos, no sé. Muy bien, doctora, muy bien. Acá la doctora Karina dice de acuerdo. Bueno, siempre es bueno un receso pedagógico, incluso por la docente, para que pueda hidratarse, descansar un poco. Bueno, doctores. Eh, Abramos este sector de preguntas. Si es que alguien tiene alguna consulta, observación, quiere compartir alguna experiencia respecto hasta este primer bloque, pues adelante, doctores. De lo contrario, nos vamos rapidísimo a un receso de 5 minutos y volvemos. Al momento todos están opinando de acuerdo, receso. Así Perfecto. que, muy bien, doctores, hagamos eso en cinco 5 minutos. minutos. Volvemos. Excelente. Muy Perfecto. Nos bien, vemos doctor. enseguida. Muy bien. El doctor Alcionex Escobar dice, en mi experiencia personal, el higroma quístico siempre termina con hidrops fetal. No he tenido casos en que se resuelva solo. Yo ya, este que les comenté, que controlamos ahora, es el tercero.
de resolución espontánea, pero todos son fetos euploides. El tercero que veo yo, o sea, no son muy frecuentes, porque hace un montón que hago seguimiento de embarazos así, pero sí puede pasar. Y bueno, uno de ellos, que fue hace muchos años ya, como era el hijo de una de las chicas que trabajaba con nosotros, eh, había tenido postnatalmente varios kilotórax, o sea, algunas dificultades con su drenaje linfático en distintos. Después, a medida que fue creciendo, eh, sobre todo kilotórax hacía a repetición. Pues a medida que fue creciendo, ya se ve que terminó de madurar su sistema linfático y ya no le sucedió más. Pero esto que relata la bibliografía de que pueden tener algunas cuestiones postnatales, a pesar de que no tengan alteraciones cromosómicas, también es cierto. Muy bien, doctora. Y la doctora Karina Heredia, ¿la bradicardia es a partir de cuánto? En realidad, para que nosotros pongamos el rótulo de bradicardia, la frecuencia cardíaca fetal tiene que estar abajo de 100, o para ponerle de taquicardia tiene que estar arriba de 100, de 200. Eso como gran marco teórico. Por eso digo que no nos sirve como referencia el tema de la frecuencia cardíaca fetal. En primera instancia, o sea, nosotros cuando hacemos la translucencia tenemos fetos que habitualmente tienen frecuencias cardíacas que se suelen encontrar entre 150 y 170. Entonces, si el feto tiene una frecuencia cardíaca de 130, técnicamente no es una bradicardia, pero no es una frecuencia cardíaca habitual para semana 12. En ese sentido nos puede llamar la atención. Igual que en la trisomía, que igualmente no sería tanto, porque yo la verdad que frecuencias cardíacas de 130 prácticamente no he visto. Por ahí sí, 140, pero son bradicardias así como muy sutiles, no es una bradicardia que se pueda rotular como tal. Lo mismo para, o sea, la trisomía 13, sí, eso sí es bastante común, que tengan frecuencias cardíacas, como les decía, de 175, 180, 185, que llaman la atención porque no es lo habitual en semana 12, pero si uno va al concepto de taquicardia fetal, eso estaría dentro de la frecuencia cardíaca normal. Lo que pasa es que no es normal para esa edad, porque esas son frecuencias cardíacas que vemos más temprano en el primer trimestre. Entonces, bueno, todo es dentro de lo esperado para la edad. Uno dice, yo espero que su frecuencia cardíaca esté más o menos entre 150 y 170. Por debajo de eso, por ahí me puede llamar la atención, o por encima de eso también me puede llamar la atención. Muy bien, doctora. El doctor Abdías Salvador, y con esto cerramos el sector de preguntas, dice, yo Sí. tuve el año pasado una bebé, higroma quístico, translucencia de 4,2 milímetros. Hicimos amniocentesis normal y al nacer otro cariotipo normal. Lo único es que el bebé siempre estuvo desde la semana 26 en adelante con peso bajo percentil de 6 a 9%, con flujometría normal. Mm. Desembaracé con cesárea a la semana 38, todo bien. Bien, y postnatal, más allá del cariotipo, o sea, se le hizo una evaluación genética por ahí más exhaustiva para ver que no haya alguna otra cuestión que tal vez no sea cromosómica, pero sí genética, o sea, o se hizo un cariotipo simplemente. No sé si el doctor me puede contar. Cariotipo al Cariotipo. nacer. Claro, porque el del tema es ese, o sea, y si tiene alguna de lesión genética. Hasta que no crezca no vamos a poder saber si su desarrollo neurológico y madurativo va a ser normal, porque la asociación de restricción de crecimiento, y más si no tengo alterado el Doppler, con un hallazgo patológico de primer trimestre, tiene que hacernos sospechar que puede haber algo de... Ah, bien, 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 ahí está diciendo que sí estuvo evaluado. Bien, bueno. Por neonatología cada mes por los primeros 6 meses y todo bien. Está bien. Entonces simplemente pudo haber tenido como algún tipo de sobrecarga cardíaca, algún tipo de inmadurez en su sistema circulatorio que le llevó a ese trastorno en la imagen del higroma y la translucencia nucal aumentada. Y tal vez eso mismo es lo que se asoció con restricción. Ustedes saben que es muy común que los fetos que tienen algún tipo de problema intrauterino morfológico tengan asociado una RCIU. Así que puede ser que la restricción haya estado asociada
a su hidros y a su translucencia aumentada y no a una patología genética o cromosómica. Muy Pero bien, doctora. hasta el último momento, hasta que no nace y uno la termina de evaluar, es como que es difícil descartar todo. Excelente, doctora. Gracias por este tiempo de respuestas. No, por Ahora favor. sí, si gusta, podemos continuar A ver, presentando. vamos a compartir. Ah, espera. Voy a No se magnificar preocupe. primero la imagen. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora sí ya no nos queda tanto. Por lo menos la segunda parte no se va a hacer tan extensa. Em, Hablemos un poco sobre el hidrops fetal. El hidrops es un concepto que implica la presencia de líquido en por lo menos dos compartimentos fetales. Lo habitual y lo más común es que haya edema del tejido celular subcutáneo y que a eso se le asocie la presencia de líquido en alguna otra cavidad, ya sea a nivel abdominal, como presencia de líquido ascítico, que lo podemos ver alrededor del hígado o entre las asas intestinales, o presencia de líquido a nivel pericárdico o a nivel pleural. Y generalmente ese hallazgo en el feto de la presencia de líquido en varios compartimentos se asocia a una placenta que es grande, que tiene mayor espesor de lo esperado y se asocia a polidramios, pero esto va a aparecer y nos va a llamar la atención también en edades gestacionales más avanzadas. Es raro encontrar el polidramio en primer trimestre. A ver que siempre se traba la primera, digamos. Ahí vamos. El hidrops se divide en hidrops inmune y no inmune. Esta era la clasificación clásica, tradicional, antigua. Sabemos que el hidrops inmune es secundario a isoinmunización RH, en la mamá RH negativa, si el padre es RH positivo y hubo sensibilización previa, es decir, si hubo ya un embarazo anterior donde no haya estado protegida la mamá, pudo haber generado anticuerpos contra ese RH y desconocer entonces su organismo al feto y atacarlo. En esos casos puede haber un hidrops en el feto que puede ser de presentación temprana, eso depende un poco del título de anticuerpos, pero actualmente este tipo de hidrops representa menos del 10% de los casos, ya que estamos haciendo la profilaxis con inmunoglobulina desde hace muchos años ya. Entonces, en este momento, el 90% de los hidrops son no inmunes. Dentro de esos hidrops no inmunes hay distintas causas. Pueden ser causas cardiovasculares y dentro de las causas cardiovasculares pueden tratarse tanto de anomalías estructurales como de arritmias. También las alteraciones cromosómicas pueden asociarse a hidrops, alteraciones hematológicas, sobre todo la anemia severa. Algunas infecciones pueden presentarse con hidrops y también las malformaciones torácicas, con cualquier masa que dificulte el retorno venoso fetal puede asociarse con un hidrops. Entonces, como dijimos, generalmente el hallazgo común en todos estos fetos es la presencia de líquido en el tejido celular subcutáneo fetal y luego eso iremos a buscar en las cavidades a ver si encontramos líquido en por lo menos un compartimento más para poder confirmar el diagnóstico. Cuando un feto está hidrópico, va a tener una mortalidad en general bastante alta, pero siempre va a depender cuál es la causa de ese hidrops. Y también va a tener que ver en qué momento del embarazo aparece el hidrops. Porque en general sea cual sea la causa, el hidrops no inmunológico suele asociarse finalmente con una insuficiencia cardíaca, ya sea por un problema del corazón, por una anemia severa, por una infección, pero en general uno está viendo al feto hidrópico que está acumulando líquido en distintos compartimentos porque ese feto suele estar en insuficiencia cardíaca. Entonces, si el hidrops aparece temprano, en primer trimestre del embarazo, como estamos nosotros ahora tratando durante la translucencia, y puede ser que el feto lo resuelva, pero es difícil y no tenemos un feto, por supuesto, que sea viable.
En cambio, si es un hidrops de aparición tardía, supongamos que el feto hace una anemia o una infección después de la semana 24, y que eso le causa la insuficiencia cardíaca y eso le causa el hidrops, medianamente tenemos alguna chance de sacar ese feto adelante porque ya podría llegar a ser viable o pronto, en poco tiempo, ser viable. Es importante hacer siempre en los fetos hidrópicos un asesoramiento genético también para evaluar probabilidad de recurrencia. Y acá les traje algunas imágenes para que vean, como dijimos, asociamos edema del tejido celular subcutáneo, que en primer trimestre también nos va a dar translucencias aumentadas, con, por ejemplo, en este caso, tenemos líquido en las cavidades pleurales a nivel del tórax fetal. Lo mismo se ve acá, una pequeña cantidad de líquido laminar adyacente al pulmón. Esto es líquido en el tejido celular subcutáneo, en un corte diferente, pero es lo mismo que veíamos antes. Y acá vemos líquido en el abdomen, ascitis, a nivel perihepático en esta imagen. Y acá más, un poco más abajo, más cerca de las asas. A veces se ve interasas, pero no es lo más habitual. Entonces, siempre que veamos un hidrops, asesoría genética, ecocardiografía fetal precoz y tratar de encontrar la etiología de ese hidrops, para ver si podemos tratar la causa, que no es tan fácil como dijimos si se presenta desde el primer trimestre. Con eso vamos a cerrar esta parte y vamos a hablar de dos síndromes que en realidad son polimalformativos y que están descritos como dentro de las malformaciones mayores que tenemos que descartar siempre en nuestra ecografía de semana 11-14, que son la pentalogía de Cantrell y el complejo Limb-Body-Wall. Yo no voy a profundizar, como ya les vengo diciendo, ni en la fisiopatología, ni en detalles de la patología en sí, porque son patologías que vamos a ver cuando estemos en el capítulo, o en los capítulos, mejor dicho, de dismorfología. Pero sí les voy a mencionar los hallazgos que no pueden pasar desapercibidos en el primer trimestre cuando estamos haciendo la translucencia, que es lo que nosotros podemos ver en nuestra ecografía de semana 11-14. La pentalogía de Cantrell es una patología que asocia, como lo dice su nombre, cinco defectos. Un defecto de la pared anterior a nivel epigástrico, un defecto de la parte inferior del esternón, un defecto también anterior del diafragma, un defecto del pericardio diafragmático y suele presentarse asociada a defectos cardíacos, a malformaciones cardíacas. Es poco frecuente. La mayoría de los casos van a ser esporádicos, no en el contexto de una alteración cromosómica, pero algunos se pueden asociar a trisomía 18 y trisomía 21. El pronóstico perinatal no es uniformemente letal, pero sí es muy malo. Por eso es importante que el diagnóstico sea lo más precoz posible. Lo que más nos va a llamar la atención cuando estemos haciendo la ecografía, al evaluar al feto, es que vamos a ver generalmente un gran onfalocele y una ectopía cordis. Como tenemos todo el defecto en la pared anterior, tóraco-abdominal, vamos a ver la salida de las vísceras torácicas y abdominales hacia la cavidad amniótica. Y algunas de estas imágenes ya las vimos, pero cuando describíamos las malformaciones por separado, y yo las quise ahora reunir, este es un feto con esta patología, donde se ve un gran onfalocele con herniación de parte del hígado, era más grande, lo vemos después en otro corte, no sé si en esta imagen. Tenía también un intestino eviscerado, y la ectopía cordis, que también hemos visto ya en otras imágenes. ¿Qué se puede asociar a esta patología? Bueno, primero las cardiopatías, que es lo que ya mencionamos. Puede haber comunicación interauricular, interventricular, tetralogía de Fallot, defectos atrioventriculares, canal AB completo. También puede haber defectos craneofaciales, sobre todo hendiduras, pero puede haber otros. Puede haber encefaloceles, y puede haber micrognatia, hipertelorismo, cosas más sutiles, digamos. Sí es frecuente que haya asociadas alteraciones de la columna vertebral y de los miembros, sobre todo escoliosis o espina bífida y algunas alteraciones en las extremidades. Pero como dijimos, lo que no puede pasar de largo es la malformación
a nivel de la pared anterior de tórax y abdomen con el onfalocele y la ectopía cordis. Como en algunos casos se asocia a alteración cromosómica, debemos hacer una consejería genética porque es algo que tenemos que descartar. No es lo mismo un feto con la malformación aislada que dentro de un cuadro de trisomía. Tenemos que buscar todas las malformaciones asociadas que podamos hallar, sobre todo, como dijimos, hacer un ecocardio precoz para descartar una malformación cardíaca asociada. Y el pronóstico postnatal, en el caso de que se decida seguir adelante con la gestación, es bastante complejo porque va a depender de múltiples factores. Por supuesto que va a depender mucho de la malformación cardíaca que tenga asociada o no ese feto. También va a depender de qué tan compleja sea la posibilidad de volver a reintroducir los órganos a su sitio de origen. Tiene una alta incidencia de infecciones. Pero además de todo eso, puede tener también ese feto al nacer, y eso es difícil por ahí de evaluar in útero, una insuficiencia respiratoria que se asocia generalmente a la compresión por desplazamiento del tejido pulmonar que muchas veces no se desarrolla de manera adecuada en el útero. Este es el caso del feto que veíamos en la ecografía. En este caso, estos padres decidieron terminar con el embarazo. Entonces son las imágenes que yo les traje, la gran mayoría son mías, salvo cuando no son de nuestro consultorio, les aclaré la bibliografía de donde había sido copiada la imagen. El otro complejo malformativo que tenemos que diagnosticar también sí o sí en primer trimestre es el que se llama Lean Body Walk o anomalía del tallo corporal. Y es bastante parecido, tenemos que hacer como un diagnóstico diferencial entre los dos. Este también es un síndrome polimalformativo, es bastante raro. La prevalencia al nacer es muy baja porque en este caso sí es completamente letal, tiene una alta mortalidad intrauterina y si el feto no muere in útero, tiene una alta o 100% de letalidad postnatal inmediata. Es más frecuente en gemelos monocoriónicos, pero se puede presentar en gestaciones únicas. De hecho, el caso que les voy a mostrar es de un embarazo único. Los criterios de diagnóstico son tres. Este feto va a tener un defecto de pared anterior, torácico y o abdominal. Puede tener asociadas anomalías de los miembros, ya sean anomalías de reducción, de amputación o una deformidad, y puede tener asociados defectos craneofaciales. Es bastante común la exencefalia o el encefalocele. Pero lo patognomónico de esta patología es que estos fetos tienen un cordón muy, muy cortito o directamente prácticamente no identificable. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver al feto durante todo el estudio como si estuviera pegado a la placenta o a las membranas. Lo vemos en una posición bastante fija, bastante rígida, generalmente arqueado y con el abdomen como pegado a la placenta. Esa es la imagen más común. Entonces, por el defecto de la pared abdominal, los cortes son difíciles de lograr, es difícil lograr los cortes convencionales en estos fetos por su posición fija. Pero bueno, lo que se ve acá, para que ustedes ubiquen, esta es la cabeza, que este feto tenía un encefalocele, esta es la parte del tórax, y acá vemos una herniación donde hay una ectopía cordis, hay una gran masa abdominal herniada, que en este caso era una gastrosquisis, no un onfalocele, no tenía cobertura, y esa masa abdominal es la que estaba pegada a la placenta. Entonces nos va a llamar la atención la evisceración de los órganos abdominales, que pueden ser, en general es grande y incluye hígado e intestino, y a veces puede acompañar la ectopía, pero lo más común es la parte abdominal. Fíjense que acá se ve la herniación de las vísceras abdominales y del corazón por el defecto anterior de la pared torácica y abdominal, y esa parte de o sea, la masa herniada pegada prácticamente a la placenta. Dijimos que esto podía asociar malformaciones de la columna. De feto, por ejemplo, tenía una cifoescoliosis, tenía la exencefalia, que ya la vamos a ver en la imagen posaborto, y bueno, tenía algunas anomalías también en los miembros. Puede presentarse esta patología con arteria umbilical única, que también es bastante característico,
y estos padres decidieron seguir con el embarazo, por eso el feto es más grande, esto no es un feto de primer trimestre claramente, hasta que se detuvo en el útero. Y tenía pie equinovaro, era lo único que tenía a nivel de los miembros, este feto, este bebé. Y yo traje para compartir con ustedes y ya para ir cerrando, a modo de conclusión, un par de casos que quería que viéramos juntos, un poco para hacer un, un resumen o una puesta en común, me gustaría, así que yo se los voy a mostrar y después si quieren charlamos un poco de distintas cosas con las que uno se cruza en el consultorio cuando está haciendo el screening de primer trimestre. Este primer caso era una paciente de 34 años, en teoría sería un relativo bajo riesgo porque tiene menos de 35, cursando su primer embarazo sin ningún antecedente de jerarquía, ni personal ni familiar. Vino a hacerse el screening en semana 12,5, hicimos la datación con la medición de la longitud craneocaudal fetal. Encontramos una translucencia de 2,7 milímetros. Esta translucencia para de semana 12 sabemos que está un poquito por encima del percentil 95. Acuérdense que en semana 12 era 2,4 el punto de corte. Em, Se extendía como edema del tejido celular subcutáneo que se podía ver, por ejemplo, alrededor del tórax, pero recordemos que habíamos dicho que no importa la extensión de ese edema, sino el espesor, y que si no se asocia con líquido en otros compartimentos, no es un hidrops. El hueso nasal estaba presente, el flujo en el ductus venoso estaba normal, y en la evaluación anatómica no encontramos ninguna imagen que nos llame la atención, ni malformativa, ni tampoco un marcador blando de cromosomopatías. Es decir, que el único hallazgo en el caso de este feto, en una mamá relativamente joven, era su ligero incremento de la translucencia nucal. Cuando ingresamos todos esos datos al calculador de la fetal, eh, les puedo sumar el dato del perfil bioquímico. Le dio 1,39 moms la beta HCG, o sea, un poquito elevada, pero apenas. Y 0,88 la papa, también un poquito baja, pero apenas. No es el perfil característico de ninguna de las trisomías. Pero por supuesto, el riesgo basal era 1 en 300 y pico, porque si bien la mamá era joven, no era tan joven. Y con ese espesor de translucencia nocal fue suficiente para que se moviera a 1 en 34. Cuando hicimos el estudio citogenético recomendado por la genetista que trabaja con nosotros, lo que se encontró, como era de esperarse, fue una trisomía 21. Y esto más o menos va con la lógica del razonamiento que estábamos charlando hasta recién de qué podemos esperar según los hallazgos ecográficos. Este es otro caso de una paciente más joven, de 28 años, que también cursaba su primer embarazo y que no tenía ningún antecedente de jerarquía, ni personal, ni familiar, que vino a hacerse la translucencia nucal, el screening de alteración cromosómica en semana 13. Este es un caso bastante antiguo, es del año 2020, con lo cual, no sé ustedes, pero en nuestro medio no hace tanto tiempo que se incorporó el perfil bioquímico al screening, hacíamos toda la evaluación ecográfica sin los biomarcadores, salvo en las pacientes añosas, que era a partir de los 35. Entonces, esta mamá, con sus 28 años, no se le hizo perfil bioquímico en aquel momento. ¿Y cuáles fueron los hallazgos? Bueno, por la longitud craneocaudal fetal, datamos la gestación en 13 semanas. Tenía una translucencia nucal muy aumentada este feto, de 7,6 milímetros, enorme.
Cuando hacíamos el corte transverso a nivel de la región posterior del cuello, veíamos que además estaba tabicada, heterogénea. Sin embargo, no vi dilatación de los senos yugulares como para rotularla de higroma quístico. Recuerden que dijimos que no importa si la translucencia está un poco aumentada o muy aumentada, si es, perdón, mejor dicho, que no importa si la translucencia es homogénea o heterogénea, y tampoco importa qué extensión tenga, sino que nos interesa el espesor. Y solamente lo vamos a rotular de otra manera si encontramos otros hallazgos asociados, como por ejemplo en el caso del hidrops, ¿sí? Entonces, estos son los hallazgos con un ductus venoso normal, perdón, y anatómicamente no vimos nada que nos llamara la atención. Entonces, en este caso, ¿en qué podemos pensar? Y diríamos que prácticamente no podemos descartar ninguna de las trisomías o ninguna de las alteraciones cromosómicas, porque es, podríamos decir, es menos probable que sea una trisomía 21, porque la translucencia está muy engrosada para una trisomía 21, pero igual no es imposible. Y nos aumenta más el riesgo para las otras alteraciones cromosómicas, también por el gran espesor de la translucencia. Pero al no encontrar ningún hallazgo anatómico asociado, era como muy inespecífico lo que estábamos viendo. Cuando le hicimos el cálculo de probabilidad, bueno, como ya les dije, en este caso no teníamos perfil bioquímico, le dio muy alto el riesgo para las tres trisomías, efectivamente. Entonces, luego de la asesoría genética, vuelve a la semana siguiente para hacer la biopsia de vellosidades coriales, con 14 semanas 4, o sea, 10 días después. Y en ese caso, empezamos a encontrar algunas cositas más en la evaluación fetal. Persistía el engrosamiento del tejido celular subcutáneo y el aspecto heterogéneo a nivel de la parte posterior del cuello. Se empezaron a ver ambas pelvis renales, lo cual no es tan frecuente en primer trimestre, suele estar asociado a una futura dilatación de las pelvis. Si queremos mirarlo feo, podría parecer un aumento de ecogenicidad de los riñones, sin embargo no desarrolló una displasia renal este feto. Eso es lo que yo les decía, que en primer trimestre es muy difícil evaluar el parénquima renal, y además si tiene una dilatación de pelvis renales se va a ver más ecogénico el riñón que si no tiene la dilatación. Pero lo que sí tenía claramente era un intestino ecogénico, que esta es una de las imágenes que yo les había mostrado cuando hablamos del intestino ecogénico de manera independiente, digamos. Así que tenía un intestino ecogénico, tenía un derrame pleural bilateral, o sea que ahora ya este feto estaba hidrópico. Y bueno, nosotros realizamos la punción y mandamos el material para estudio. Esos eran los hallazgos que tuvimos nosotros en la ecografía. Y resulta que en el diagnóstico vino como resultado una anomalía en el cromosoma 3. ¿Esto qué significa? Que obviamente, que si bien nosotros hablamos de las trisomías más frecuentes, hay otras alteraciones cromosómicas que nos exceden en el diagnóstico ecográfico que pueden darnos varios de los hallazgos que son comunes a las alteraciones cromosómicas que nosotros habitualmente vemos. En este caso, el paciente, o sea, el feto tenía no era una trisomía, sino que era una discordancia entre los brazos cortos del cromosoma 3. Se sugirió otro estudio genético que en ese momento no se hizo. Los padres decidieron seguir adelante con la gestación. A medida que fue avanzando el embarazo, fuimos encontrando otras cosas, principalmente a nivel cardíaco. Finalmente, el bebé, bueno, hizo una restricción de crecimiento, nació eh, cerca del término, no recuerdo cuántas semanas, 38 semanas más o menos, y fue sometido a una cirugía porque tenía una malformación severa y falleció. No sobrevivió. Se estudiaron los papás de este feto posteriormente y la mamá tenía eh, un- una traslocación del cromosoma 16 con el 3, que fue la que había dado origen a esta alteración en el cromosoma 3, y con un altísimo riesgo para embarazos posteriores. Ahora, creo que esta es la última, sí. Ahora, nosotros estuvimos siguiendo en los últimos meses una paciente y esto me interesa mucho compartirlo con ustedes porque para que ustedes puedan comparar.
Estuvimos viendo en los últimos meses una paciente que, como tenía más de 35 años, decidió hacerse un ADN en sangre materna a la semana 10 para quedarse tranquila. Y vino ese ADN como alto riesgo de trisomía 3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, por supuesto la programamos para hacer el screening de alteración cromosómica. Como ya repetí varias veces durante todo este módulo, el hacer una biopsia de vellosidad corial no nos iba a sumar porque nos iba a dar el mismo material genético del ADN. Y teníamos que esperar hasta la semana 16 para hacer la amniocentesis. Eh, La fuimos acompañando a la paciente en todo ese proceso, le hicimos controles semanales para poder tener cada vez mayor capacidad de visualización de las estructuras fetales y mayor capacidad de descartar las alteraciones. En ningún momento tuvimos ningún hallazgo ecográfico que acompañara ese diagnóstico de trisomía del cromosoma 3. El feto no tuvo una translucencia aumentada, no había ninguna malformación, no estuvo hidrópico, bueno, no vimos nada que respaldara el diagnóstico. Por supuesto que igualmente fue muy duro para esos papás llegar hasta la semana 16 para lograr hacer la amniocentesis, pero el hecho de poder de alguna manera ir diciendo, bueno, descarto lo malformativo, no encuentro ningún marcador mayor, no encuentro ningún marcador menor, sobre todo cuando tengo un diagnóstico presuntivo en el ADN en sangre materna de trisomía de alguno de los cromosomas que se llaman raros, que son los más grandes, que son los que más alteraciones asociadas tienen, tratar de alguna manera de acompañar y de saber qué podemos buscar en la ecografía y con qué herramientas contamos para sumar tranquilidad a los pacientes hasta poder llegar a la semana 16. Nosotros hicimos ya la amniocentesis de esa paciente, le dio negativa, le dio un feto euploide, pero bueno, esas son las grandes diferencias que podemos tener para una alteración similar a nivel cromosómico y muchas veces, por eso yo siempre digo que el ADN es un arma de doble filo, que es un muy buen recurso por la alta sensibilidad, pero que los pacientes necesitan un asesoramiento adecuado, que tienen que saber que lo que están haciendo con el ADN en sangre materna es una evaluación de screening, que va a hablar de probabilidades, que no es una herramienta de diagnóstico, y que tengan que saber, que tienen que saber, que también yo no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos pasa, no sé si es porque somos un centro de derivación, pero nos pasa con relativa frecuencia que nos vienen resultados como ese. Una trisomía del cromosoma 3, una trisomía del cromosoma 7, y bueno, y hay que acompañar hasta las 16. Y para eso nos sirve esto de poder ir a ver con el mayor detalle posible todas las estructuras fetales lo más tempranamente posible. Tanto sea para tratar de respaldar un diagnóstico patológico, como para tratar de acompañar a la espera de una amniocentesis diagnóstica cuando estamos eh, cuando creemos que realmente el diagnóstico de patología es erróneo. Así que bueno, eso fue todo por este módulo. Espero haberles podido sumar información útil, pero sobre todo algunas herramientas de la práctica diaria, de la experiencia, que, que les puedan servir, que las puedan aplicar. La verdad que les agradezco mucho a todos la presencia. Fue un placer poder estar con ustedes y de corazón espero que les haya servido. Excelente, doctora, muchas gracias, muy puntual. Ahora, antes de pasar al ritual de despedida, vamos a dar la oportunidad a los doctores de escribir quizás alguna duda, observación que deseen hacer y mientras lo hacen, vamos a aprovechar este tiempo, doctora, para invitarlos a la continuación de este
curso que estamos viviendo, ya que este curso es parte de un diplomado que justamente vamos a tener la fortuna de continuarlo con la doctora Sender. Es el curso internacional de ultrasonido obstétrico de morfología del segundo y tercer trimestre que se llevará a cabo del 11 al 13 de marzo en modalidad virtual, junto a la doctora Carolina Sender Dendia. Doctora, ¿algo que quiera comentar respecto a esta formación? Em, yo digo siempre lo mismo y ya los debo haber cansado. Acredítense, acredítense. Creo que eso es el mejor consejo que les puedo dar. Es gratuito, es accesible, está al alcance de nuestra mano. Los breves cursos que tiene la Fetal Medicine Foundation que les exigen hacer para las acreditaciones siempre nos hacen repasar los conceptos básicos, son útiles y la herramienta del calculador es invaluable, porque realmente que haga una estimación de probabilidad numérica para cada feto en cada embarazo nos da la posibilidad de un asesoramiento muchísimo más adecuado a los pacientes y la tenemos al alcance de la mano, no podemos dejar de aprovecharla. La gente de la Fetal Medicine Foundation tiene esta generosidad de compartir con todos esta herramienta y yo creo que es algo que no podemos pasar por alto, que tenemos que aprovecharla. Excelente, doctora, muchas gracias. Está hecha la invitación, doctores. Perfecto. Toda reserva de cupo, ya que ustedes tienen la primicia, es directamente con el número que ya se inscribieron, así que quedan cordialmente invitados. No olviden tomar una captura de esta imagen para poder hacer su reserva. Muy bien, dejamos de compartir y ahora sí procedemos a dar lectura a las participaciones de los doctores. Bueno, principalmente veo que llueven los agradecimientos, No, doctora gracias, Carolina. yo soy la agradecida, gracias a ustedes por estar ahí y por aguantarse el día de ayer que fue interminable. No, bueno, ha estado muy entretenido, usted lo hace muy bien, doctora. Muy sencillo en todo caso. Dice, muchas gracias, doctorita. Saludos desde Bolivia. Excelente, gracias por compartir, doctora Eid. Muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia. El doctor Olmer que pregunta por algún modelo de informe. ¿Les puedo pasar alguno a través de Cayudi, si les parece? Yo uso, imprimo el informe de la fetal con el del screening, el que les mostré, pero no envío eso solo a la paciente. Hago una descripción de los hallazgos ecográficos y sobre esa plantilla que tengo como básica voy haciendo las modificaciones de las cosas que encontré diferentes o sumando los datos adicionales cuando hay patología. Pero, se los puedo pasar. Les voy a pasar también una lista de, de cosas que pueden consultar o leer si les interesa profundizar sobre alguno de los temas. Unos libros, las páginas y algunos artículos que pueden sumar. Pero voy a agregar eso, agrego una plantilla de informe como para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo los informamos acá. Gracias, ¿Cómo no? doctora. Excelente. Todo este material puede ir al Classroom, doctores, al que ustedes tienen acceso para contar con todos los recursos. Bueno, la doctora Patricia López dice, entendí que si ya tenía resultados del ADN, ya no había necesidad de que la biopsia de vellosidad coriónica y solo tenía que esperar la amniocentesis en la semana 16. Exacto. Exacto, porque el ADN en sangre materna, si me da sospechoso de alguna de las trisomías, como es ADN placentario, lo único que me queda por descartar es que esa alteración que estamos encontrando en la sangre de la mamá no sea una alteración exclusivamente placentaria. Sobre todo en los casos de los mosaicos, podemos tener placentas que nos den un ADN positivo para trisomía 21, por ejemplo, y que en realidad el feto no tenga la trisomía, solo sea un mosaico placentario. Entonces, si yo saco una muestra de placenta para evaluar, me voy a encontrar con el mismo material cromosómico que en la sangre materna. Entonces no lo puedo descartar. Y por eso sí o sí tenemos que esperar hasta la semana 16 con un ADN positivo o de sospecha, mejor dicho, para alguna de las trisomías. Tengo que esperar la semana 16 para obtener una muestra de líquido, porque del líquido amniótico sí obtengo material genético fetal y no placentario. Entonces ya ahí la biopsia de vellosidad corial no me suma información útil.
Muy bien, muchas gracias, excelente exposición. El doctor Carlo pregunta cómo podemos obtener la grabación de los 3 días. Bueno, doctores, todos ustedes se inscribieron a este curso a través de un número de WhatsApp de Cayudi. Por favor, contacten directamente a ese número. Lo que tienen que hacer es enviar su dirección de correo electrónico a ese número y a través de ese correo electrónico se hace todo, doctores. Ahí se les va a facilitar los accesos a las grabaciones de estos 3 días para que ustedes puedan seguir repasando. Aprovecho también para aclarar al doctor Carlos, no, ¿cuál era? Sí, doctor bueno, alguien preguntaba, doctora Liliana, decía, no entendí del curso mostrado, ¿es para el siguiente módulo? Sí, doctora Liliana, el curso que acabamos de promocionarles, ofrecerles, es para continuar esta formación que estamos teniendo en este momento. Y también lo va a proporcionar la doctora Carolina. Así que respecto a las dudas de Cayudi, esas serían las respuestas. Continuamos con los agradecimientos, doctora. Muchas gracias, doctora, muy puntual y clara en su ponencia, dice la Gracias. doctora León. Excelente plática, excelente maestra, excelentes clases, muchas gracias desde Muchas gracias Honduras. a ustedes, gracias a todos. Y el doctor Tinoco con la doctora Carolina, más que una clase, es una plática. Dios la Muchas bendice. gracias. Muchas gracias. Muy bien, vemos si hay alguna consulta más de la materia. Gracias por lo que ofrece para profundizar en temas. Justo pediría la plantilla del informe, dice la doctora Bien. López. Gracias, doctora, muy instructivo, de gran ayuda su conocimiento sobre screening. Y el doctor César Bermeo, que consulta cuándo indica la biopsia de vellosidades coriónicas. La biopsia de vellosidades, con la llegada del ADN, lo cierto es que muchos padres eligen hacer el ADN en sangre materna ante el hallazgo, por ejemplo, de una translucencia aumentada en lugar de la biopsia de vellosidades. No es una mala alternativa porque no es invasivo, básicamente, y porque me va a dar la misma información. Si yo estoy sospechando una alteración, cuando uno sospecha una alteración cromosómica más severa, eh, porque encuentro malformaciones, es más fácil, porque hagamos ADN o biopsia de vellosidad corial, el resultado, por más que sea de sospecha, va a estar respaldando el hallazgo de malformación. El problema es cuando encontramos solamente una translucencia levemente aumentada que nos da alto riesgo de T21 porque la mamá tiene más de 35, por ejemplo. Entonces, en esos casos, recomendamos más el ADN en sangre materna porque si nos da de bajo riesgo ya lo descarta la trisomía 21 y no hacemos un procedimiento invasivo en un feto que no tenga malformaciones. Ahora, cuando el feto tiene múltiples malformaciones, en realidad se podrían hacer las dos cosas, o se podría hacer cualquiera de las dos cosas, quiero decir. El tema es que por ahí la biopsia me da más posibilidades de descartar mayor cantidad de patología que el ADN en sangre materna. Pero también es cierto que hay padres que no quieren los procedimientos invasivos, en ese caso iríamos por el ADN, y por otro lado, también es cierto que los costos no son los mismos. Eso supongo que será diferente en cada lugar, pero acá el ADN es muy caro, y para algunas familias es inaccesible y la biopsia de vellosidad corial está cubierta por lo que sería la obra social, el seguro social o como se llame en cada lugar. O está disponible a nivel hospitalario también en la salud pública. Entonces, depende del medio donde uno esté trabajando, va a ser más biopsias o más ADN, pero depende más de eso que otra cosa. Perfecto, doctora Carolina, con eso hemos terminado la sesión de Bien, preguntas. Continúan los comentarios de agradecimiento, esta vez del doctor Argueta Oviedo. Gracias por el conocimiento que nos ha hecho llegar hasta los diferentes países de gracias. América. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Un Oh, placer. gracias. Gracias también por el reconocimiento, doctor Oviedo. Y están totalmente invitados a seguir a Cayudi en sus redes sociales y también a la doctora Carolina, claro que sí, para estar en contacto, ¿verdad? Tal cual. Bueno, ahora estamos ahí en el grupo y cualquier cosa que necesiten se pueden comunicar conmigo, no hay ningún inconveniente, al contrario, a disposición. Muy bien, doctora. Antes de desconectarnos, les pedimos a los doctores, quienes puedan, por favor, habilitar sus cámaras, nada más unos minutos, como ya lo estaban haciendo, para hacernos la fotografía del recuerdo
de la flamante promoción de este curso. Así que muy bien, excelente. Ya la mayoría de los doctores estaban listos, tenían Sí, conocimiento. sí, ya veo, ya están entrenados. Es una tradición, doctora, así que siempre Está lo vamos a perfecto, me hacer. encanta. Muy bien, doctores. Vamos saludando a la cámara, por favor, y mantenemos la manito saludando porque vamos a hacer la captura. Muy bien, excelente. Excelente, doctores. Muchas gracias. Todos y todas muy simpáticos. Ahora sí, es momento de despedirnos, doctora Carolina, de parte de Cayudi. La experiencia ha sido excelente, insuperable. Muchas gracias por hacer lo complejo tan sencillo, no solo mis palabras, sino también de sus participantes. Gracias a Igual, ustedes. Gracias a ustedes con por la gusto. oportunidad de compartir toda esta experiencia. Claro que sí, esperamos, bueno, nos vemos nuevamente en Nos marzo vemos pronto, y sí. a los doctores igual agradecerles por su excelente Ex- participación, un grupo Exacto, gracias muy por estar ahí. dinámico. Sí, así que Y será hasta una los próxima. esperamos en la próxima. Sí, no pierdan su cupo, doctores. Hasta la próxima. Muy buenas noches, buen Buen fin de descanso. semana. Chao, chao.